Hermano, buenas noches o buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes todavía, y creo que durante todo el verano, buenas tardes. Amén. Así que vamos a ponernos de pie rápidamente. Si podemos ponernos de pie, vamos a empezar este tiempo y lo que queremos es presentarnos delante del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar, Señor, de estar aquí para adorarte, para exaltar tu nombre. Bendice este tiempo, Señor. Bendice este tiempo donde nosotros lo que queremos es conectarnos con tu palabra, conectarnos con tu presencia, adorarte en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra. Pero también, Señor, permite que este tiempo sea un tiempo donde nuestros corazones puedan ser transformados. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio en español, si bien es cierto. Queremos orar por ti, y de hecho que lo estamos haciendo. Si usted no sabe, cuando sale como dirigiéndose a los servicios, a los baños, usted va a encontrar a los lados, tanto al lado derecho como al izquierdo, va a encontrar un pergamino colgado donde nosotros estamos anotando continuamente las peticiones de oración. Queremos orar por ti, lo estamos haciendo. Queremos orar por tu familia, tu trabajo, tus desafíos, tu vida. Permítenos acompañarte en el proceso. No somos perfectos, pero hermanos, sabemos que Dios lo es. Amén. Entonces, ¿por qué caminar solos cuando podemos caminar juntos? Así que queremos animarte a ello. Amén. Hemos iniciado una serie que se llama El Credo de los Apóstoles. El credo no reemplaza la palabra de Dios, pero lo mínimo que cada creyente debería creer y conocer es el credo. ¿Por qué? Porque son verdades, son fundamentos básicos que todo creyente debe de conocer. Entonces hemos iniciado esta serie llamada El Credo de los Apóstoles y hemos estado viendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a estar compartiendo que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Y esto, hermanos, es fundamental para nuestro conocimiento y para entender. Estos son fundamentos esenciales que nosotros debemos de conocer para sostener nuestra fe. Primero, necesitamos comprender quién es Cristo. Cada uno de nosotros debería de saber, no de oídas, sino debemos aprender a conocer a Cristo a través de las Escrituras. Pero hoy vamos a comprender un poquito más acerca de su naturaleza. ¿Quién es Cristo? Necesitamos comprender su naturaleza. La naturaleza de la concepción de Cristo es central en la historia de la redención, en la historia del cristianismo. Y Él tenía que venir a esta tierra como Dios, pero también tenía que venir como hombre para rescatarnos y lograr la unión entre Dios y la humanidad. Algo que se había roto y que se rompió por causa del pecado. La Biblia nos enseña para que nosotros tengamos una idea de que Dios es un Dios preexistente, que Cristo aparece hace 2000 años, pero Él existe desde el principio con Dios. La Biblia dice, y cuando habla acerca de Él, dice, el cual, aunque existe, dice, en forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomó forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres, dice. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesucristo es Dios eterno. Amén. Hay gente que duda acerca de quién es Cristo, porque no conocen quién es Cristo. Pero nosotros necesitamos conocer la preexistencia de Cristo. Cristo es eterno desde el principio. Jesucristo es Dios eterno. Él se hizo hombre. Él es el verbo de Dios. Es decir, Él es la palabra de Dios.
¿Qué significa esto que estoy diciendo? Cuando nosotros leemos un pasaje como el que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía, dice, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Luego dice que Él estaba en el principio con Dios. ¿De acuerdo? Y dice que todas las cosas fueron hechas. Diga conmigo, todas las cosas. Toda la creación. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la fuente de todo lo que nosotros conocemos en la creación. Ahora, Él vino para rescatarnos. Él vino a cumplir la promesa dada por Dios en Génesis 3:15. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó totalmente destruido por causa del pecado. Uno podría pensar de que el hombre no está destruido, pero el hombre está bajo una naturaleza corrupta. La simiente de Adán quedó corrompida por causa del pecado. Y Dios tenía que resolver esto trayendo una nueva simiente. Una nueva simiente, una nueva semilla, una nueva generación, una nueva genealogía vendría a este mundo. Pero vendría como un cordero para ser sacrificado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y esa es la razón por la cual el ser humano muere. Pero así como la paga del pecado es la muerte, Cristo vino a darnos vida por medio de ese sacrificio. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 3:15? Dice que cuando ellos pecaron, cuando Dios le habló a la serpiente, dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, es decir, esa simiente que ha quedado corrupta por causa del pecado, la simiente de Adán, y su simiente, es decir, una simiente nueva que iba a venir. Él te herirá en la cabeza. Y esto dentro del Medio Oriente, herir en la cabeza es un argot popular, significa, va a recuperar la autoridad que había perdido Adán. Adán le entregó todo el señorío que él tenía, todo lo que Dios le entregó al hombre, Adán se lo entregó a Satanás con la caída. Y una nueva simiente tenía que venir y tenía que nacer para recuperar lo que Adán había perdido. Pero no solamente a recuperar la creación, sino vino a recuperar al hombre. Por eso es que dice: Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esto refleja el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo que pasar por causa del pecado. Podemos ver el testimonio del cumplimiento de esta promesa en este texto. Al día siguiente, dice, Juan vio a Jesús que venía hacia él. ¿Y qué dijo? Vamos a verlo todos juntos esa parte. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque Juan está dando testimonio. Él no sabe quién es el Cristo. A pesar de que Cristo es su primo, se llevan 6 meses de diferencia en edad, se conocían, pero él no sabía quién era el Cristo. Nadie sabía, esto fue un misterio que tenía que ser revelado conforme a los planes de Dios. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Cada cosa tenía que ser revelada en su momento. Y el Señor le había dicho a Juan que cuando él estaba en el desierto, que él le iba a mostrar quién era. Y cuando vio a Cristo, el Espíritu Santo le habló. Y es por eso que él dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una nueva simiente se está levantando en este mundo a través de la obra de Cristo. Hermanos, el ingreso de todo hombre a este mundo es por medio del nacimiento. ¿Por qué usted es parte de este mundo? ¿Cómo es que es parte de este mundo? Porque usted nació, ¿de acuerdo? Usted es parte del reino de la tierra. ¿Por qué? Porque ha nacido.
Usted ha nacido, y el hecho de que haya nacido en este mundo, en este planeta, en esta tierra, lo hace parte del planeta, lo hace parte. El hombre perdió su parte por medio de la caída, perdió esa relación que tenía con Dios por causa del pecado. Pero la forma de ingresar a este mundo es por medio del nacimiento. Así lo había establecido Dios. Por eso Jesús debía nacer como todos nosotros. Y debía nacer de una mujer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice Isaías 7:14 referente a este punto? Dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, Dios tenía que ingresar a este mundo, pero Él es un Dios justo, Él no puede hacer nada indebido. Tenía que venir como cada uno de nosotros. Si Él quería ser hombre, debía nacer como hombre. Hermanos, la concepción debía de ser por medio de Dios mismo. Es decir, Dios Espíritu Santo tenía que intervenir para que la vida en el vientre de María se conciba. Ahora, ¿cómo fue la concepción de Cristo? ¿Cómo es que esto se dio? Veamos. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Fue a una virgen que estaba comprometida, ¿verdad? Dice que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras. Ella no se turbó por el ángel. Noten la diferencia que hay cuando una persona tiene una relación con Dios. Hay gente que adora ángeles. ¿Usted sabe eso o no? ¿Sabía eso? Hay gente aquí en nuestro mundo, hay gente que adora santos, hay gente que adora ídolos, hay gente que adora ángeles. Pero cuando tú tienes una relación con Dios y conoces las escrituras correctamente, ella no se turbó por ver al ángel. Yo te pregunto, si un ángel se te presentara, ¿te asombrarías? Probablemente sí, ¿verdad? Pero ella no se turbó por el ángel, ella se turbó por las palabras. ¿Qué palabras fueron estas? Le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Usted cree que María no conocía Génesis 3:15? ¿Cuántos conocen Génesis 3:15? O están escuchando recién probablemente Génesis 3:15. No lo sé. Génesis 3:15 es la promesa que Dios da, que iba a venir un Salvador. Es la promesa inicial que Dios dio. Inmediatamente el hombre pecó, Dios anunció que iba a venir un Salvador. Ella está comprendiendo. Yo quiero que sepa algo. María, como muchas mujeres en Israel que estaban totalmente alineadas con la palabra de Dios, ellas estaban esperando al Mesías. Había gente que estaba esperando al Mesías. Había gente que estaba expectante, pero no solamente estaban esperándolos como espectadores, sino que se estaban preparando para ello. Tanto María como Elizabeth. Elizabeth era mucho mayor que ella. Pero ellas estaban preparadas y obviamente Dios la escogió una virgen.
Es importante que nosotros podamos entender, hermanos, que el nacimiento de Cristo tenía que ser producido o provocado por Dios y no debería de haber ningún contacto con el hombre que está bajo pecado. ¿Sabía usted que la sangre que cada persona lleva cuando uno nace no es sangre de la madre? La sangre la aporta el padre. ¿Sabía eso o no? La sangre de todo hijo en el vientre la aporta el padre. La sangre de María estaba contaminada por el pecado, porque María también está bajo la misma naturaleza con la que toda persona nace en este mundo. Sin embargo, María solamente fue como un vientre de alquiler, o sea, perdonen el término, Dios la usó. No sé si me dejo entender. Esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer sin pecado. Por eso es que él no podía ser hijo de José. Pero el pecado se lleva en la sangre. Si nosotros leemos el libro de Levítico, en el capítulo 11, Levítico nos explica que el problema de la humanidad se lleva en la sangre. El pecado está en la sangre. Por eso Jesús tenía que nacer siendo santo. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Esa es la razón por la cual María no podía aportar. María solamente aportó el vientre. Es interesante porque le dijo: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando María se turbó por las palabras del ángel, ese saludo, si bien es cierto, en esta versión dice salve favorecida, pero ese era un saludo que se le daba solamente a dignatarios. Y ella no era un dignatario, era un saludo que solamente se le daba a la realeza. Por eso es que se turba ella, o sea, ¿qué es esto? Porque ella no se está identificando, pero ese es el saludo. ¿Por qué? Porque quien va a estar en el vientre de ella es el Señor de señores. Amén. Es nuestro Dios todopoderoso. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues soy virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo siendo María virgen. Esto es importante dentro de nuestra fe. Nosotros tenemos que entender, Jesús tenía que venir aquí siendo hombre, pero siendo 100% Dios. Para que Él pueda ser Dios, Él no tiene que tener ninguna relación con el pecado. Pero como el pecado, el ser humano lo porta en la sangre, entonces Él no podía ser hijo de ningún hombre natural, porque todos son pecadores. Pero como es el hombre el que aporta la sangre en los hijos, esa es la razón por la cual es el Espíritu Santo quien concibe en María al Cristo. Esto es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Él tenía que nacer sin pecado. Y la sangre que Él tenía que ofrecer para el sacrificio tenía que ser una sangre pura y sin pecado.
eso no tenía ninguna relación ni con María. María solamente fue el vientre que Dios usó y fue su madre natural, terrenal, pero José no tuvo nada que ver ahí. Amén. Entonces, hermanos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hablamos de evangelios en plural, estamos hablando del testimonio de los hombres que caminaron con Cristo. Los evangelios han provisto la evidencia más sólida del nacimiento virginal. Tanto Mateo como Lucas relatan y sostienen la concepción virginal. Es importante entender que ella tenía que ser virgen. Hermanos, en Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. María cumplió, hermanos, las profecías, no solamente de Génesis 3:15, sino de Isaías 7:14, que ya lo hemos leído. Y también de Isaías 9, 6 y 7, profecías que se dieron 700 años atrás. Y la profecía de Génesis 3:15 estamos hablando de 4000 años atrás. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Usted tiene que conocer quién es Cristo. Tú tienes que conocer quién es Cristo. Tu fe no puede ser una fe vacía. Tu fe no puede ser una fe sostenida solamente. ¡Ay, qué linda la adoración! Me encanta. Está bien la adoración. Adoramos a Dios. Pero tu fe tiene que estar sólida. Tu fe tiene que fundamentarse en la palabra. Tú tienes que saber por qué crees en el Dios que crees. Y esa es mi labor. Formarte, ayudarte, entrenarte. ¿Para qué? Para que hagas otros discípulos de Cristo. Amén. Dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que hemos visto qué significa Dios entre nosotros, o Dios con nosotros. Amén. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Saben lo que es soberanía? ¿Entienden esa palabra? Es el poder absoluto, total de todo. Dice que ese poder absoluto, esa soberanía, descansará sobre él, sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz, dice, no tendrán fin sobre el trono de David. ¿Por qué? Porque su reino es eterno. Él reina para siempre. Y sobre su reino, dice, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hermanos, las escrituras nos dicen que el ángel Gabriel visitó a una virgen. Estoy mencionando cada uno de estos textos porque estamos estudiando el credo apostólico. ¿Por qué creemos lo que creemos? El credo no tiene la finalidad ni el objetivo de reemplazar la Biblia, pero son verdades fundamentales que es lo mínimo. Diga conmigo, lo mínimo. Es lo mínimo que cada creyente debe saber. Porque si tú no tienes claro el credo, que es lo mínimo que debes de saber, ¿qué clase de evangelio estás siguiendo? No me digas que eres cristiano si no conoces a Cristo. No me digas que te contentas con ir a la iglesia y cantar. Necesitas conocer a Dios. Necesitamos conocerle con profundidad.
La Biblia dice que Él quiere darse a conocer. Él quiere darse a conocer. Su palabra está lista. ¿Estamos listos para aprender? ¿Estamos listos para pasar tiempo con Él a través de la palabra? Amén. Miércoles a las 6 de la tarde. Amén. Y no hay muchos amenes ahí. Ahí se cortaron los amenes. Miércoles a las 6 de la tarde. Amén. Amén. Hay más amenes ahora.